Realmente para mí es un honor y es un privilegio para mí estar con ustedes. Y hoy solamente les quiero contarles cómo el Señor me llevó a seguirlo Él y cómo me convertí yo un seguidor de Cristo en Bagdad, en Irak. Yo nací en Nínive y he traído algunas fotos para ustedes para que vean. Este es un mapa de Irak. La iglesia, la ciudad moderna de donde Nínive está es Muso. Sin embargo, la ciudad moderna ahora se llama, el distrito se llama la provincia de Nínive. Irak es muy rica en la historia bíblica. Ven aquí Nazarea. Es el nombre moderno de la ciudad de Ur, de donde salió Abraham. Y ahí es el lugar donde se inventó la escritura. Inclusive acá tengo una foto aquí. Y esto es para darles una idea de toda la área de Irak. Ahí está Siria, ahí está Jordania, Turquía. Y así como ustedes ven aquí, como 100.000 personas han muerto en Siria en los últimos años por los conflictos que están sucediendo ahí en Turquía. Y esta es una foto de la primera escritura que fue inventada en Ur. Esta es la entrada de la ciudad de Babilonia. Babilonia es aproximadamente 50 millas de donde nosotros vivíamos en Bagdad. Esta es la puerta de Ashtar. Es la puerta de la entrada a la ciudad de Babilonia. Esas son las paredes de la ciudad antigua de Nínive. Esa es la entrada a la ciudad de Nínive. Y esta es la tumba de Jonás. Aquí tengo fotos de acá de lo mismo. Y hay tres tumbas de Jonás ahí. No sé por qué, pero una de ellas está allí en Nínive, otra está en Siria y la tercera está en Israel. Pero conociéndome a mí, como soy tan objetivo, yo creo que esta es la correcta. Todos los años durante el mes de marzo, la ciudad completa de Nínive ayuna y ora en honor a Jonás. Esto es muy, muy importante. Especialmente en la vida que todos hoy son musulmanes, pero inclusive cada año ellos oran y ayunan. Acá hay otra foto. Esto es adentro de la tumba de Jonás. ¿Qué les parece a ustedes? Es un monasterio cristiano. Y ahí es donde vivían los monjes. Los musulmanes tomaron control de eso y lo convirtieron en una mezquita y ahora sirve como museo. En Irak tenemos 32 millones de personas. 400.000 cristianos. La mitad y mitad, 50% ortodoxos y católicos. Hay como 6.000 protestantes. Esta es una iglesia católica en Bagdad. Esta es la iglesia adventista de Irak. Solamente hay una iglesia en un país de 32 millones de personas. Y hoy día hay aproximadamente 50 personas que son adventistas en todo el país. Acá hay otra toma de la iglesia. El área fue bombardeada aproximadamente 8 veces en los últimos 10 años. Así como pueden ver ustedes, la mayor cantidad del daño pasó en la área alrededor de la iglesia. Mi padre era un hombre de negocios. Así que movió sus negocios de Nínive a Bagdad por oportunidades más grandes. Y la historia que yo les voy a contar pasó en Bagdad. Cuando nos mudamos a Bagdad, un día yo llamé a mi primo y empezamos a caminar en las calles de Bagdad.
y llegamos a esta iglesia. Y fuimos allí. Y el resultado fue que fui golpeado como hasta la muerte, tirado a la calle y abandonado por mi familia. Pero aproximadamente hace como 5 años atrás yo descubrí que estoy vivo hoy por esa experiencia. Y el Señor me dio un tremendo regalo que nunca esperé. Padre amado que estás en los cielos, gracias por tu presencia aquí y solo oro para que tú hables a través de mí, para que me bendigas. Oro mucho por eso, porque solamente el poder solo viene de ti, y eso es por lo que estoy pidiendo ahora, que tú puedas convencer nuestros corazones para que sea más fiel y más que vaya hacia ti. Señor, como veo yo que tú, así como trabajas en la vida de un individuo, yo sé que tú trabajas en la vida de todos. Qué hermoso eres, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando yo estaba creciendo, yo quería ser un jugador profesional de soccer. Y mi ídolo en la vida fue Pelé. ¿Cuántos de ustedes recuerdan ese nombre? No es tan increíble. Por los que levantan su mano, muestra realmente qué tan viejos son, ¿verdad? Porque ese es un nombre de los 70s. 150 millones de niños más querían ser como él. Y obviamente no fui yo el que tomó su lugar. Pero inspirado por él, yo llamé a mi primo y le pedí que venga a mi casa para que podamos practicar soccer. Así que mi primo era un individuo bien raro, porque él era el único individuo en todo el país que no le gustaba el soccer. Así que jugamos por 20 minutos y él dijo, ya terminé. ¿Y ahora qué quieres que hagamos? Dice, vámonos a caminar, le dije yo. Y empezamos a caminar por las calles de Bagdad. Y llegamos a esta iglesia que estaba justo enfrente de nosotros. En Irak está en contra de la ley hacer cualquier tipo de evangelismo, personal, público. Pero el pastor de esta iglesia era muy creativo. Él estaba mostrando una película de la vida de Cristo. Y tenía una propaganda de este tamaño, aquí, justamente pegada, en la puerta de la iglesia, invitando a la gente a que venga a ver la película sobre la vida de Cristo. Mi primo miró ese papelito y me miró a mí y me dijo, no tenemos nada que hacer, ¿por qué no nos metemos y miramos la película? De repente aprenderemos algo. Así que entramos allí y recuerdo estaba sentado donde el pastor se sentaba y por primera vez en mi vida vi la vida de Cristo. Vi sus milagros, sus enseñanzas, su muerte, su resurrección y fui movido. Fue algo increíble, algo excitante para mí. Cuando la película terminó, yo fui donde el pastor y le pregunté si podía aprender algo más de Cristo. Luego descubrí que este pastor, que era pastor de esta iglesia, había sido pastor por 28 años, pero yo era el primer estudiante de la Biblia que había tenido de la iglesia, de afuera de la iglesia. Imagínense, 28 años. 28 años, que se sentía tan mal. Así que yo hice su carrera realmente para él. Para él era tan hermoso poder dar un estudio bíblico. Imagínense un estudio bíblico en 28 años de trabajo allí. Él habló con la conferencia general, escribió un artículo sobre el estudio bíblico que le iba a dar a una persona, a un iraquí. Así que estudiamos la Biblia por unos cuantos meses. Y me encantó el tiempo que pasamos juntos. Un día fui a la iglesia y ya no teníamos un estudio bíblico. Él me dijo, tú has estado viniendo aquí por meses. Es tiempo para ti, ahora para que tú tomes una decisión por Cristo. Eso fue muy duro para mí. Yo venía de una cultura que si tú cambias tu fe, te matan. Es una hermosa forma del Torah, ¿verdad? Del Corán, porque nadie va a cambiar su fe, porque si no te matan, hacen tu vida miserable, te aíslan, te persiguen.
Lo dejé al pastor y decidí no voy a continuar más con este estudio bíblico. Pero después de unas cuantas semanas después, sentí la convicción de regresar. Y esta vez tuvimos un estudio bíblico en los 10 mandamientos. No tenía ningún problema con los 10 mandamientos, exactamente, excepto por uno, que era el del sábado. El estudio bíblico fue tan sencillo que Dios guardó el sábado, los discípulos guardaron el sábado, Cristo guardó el sábado, lo guardaremos en el cielo, así que ¿por qué no lo vamos a guardar ahora? El problema para mí era que en Irak el día libre es viernes. Y todo el mundo está forzado a ir a la escuela o a trabajar el sábado o el domingo. Inclusive la ventaja que tenía yo en esta área era que en árabe no hay nombres para los días de la semana. El primer día de la semana se llama el primer día de la semana. El segundo día se llama el segundo día. El único día que tenía el nombre del séptimo día se le llama el sábado, el día sábado. Imagínense, en árabe. Pero si yo realmente guardaba el sábado, no iba a tener ningún futuro, nunca a poder terminar mi colegio, no iba a encontrar trabajo. Estaba tan triste acerca de esta situación. Así que dejé al pastor nuevamente y me dije a mí, necesito una opinión de alguien más, una segunda opinión. Así que me fui y visité a un pastor ortodoxo griego y le expliqué mi problema y él miró la Biblia así y me dijo, si quieres ir mediante la Biblia, tú tienes que guardar el sábado como el día santo. Yo podía haber estrangulado a ese hombre, porque yo dije, esto no es lo que yo quiero escuchar de ti. Interesantemente, habían todavía unos grupitos de la iglesia ortodoxa que inclusive guardaban el sábado. Así que unas semanas después decidí visitar a un predicador católico y me dijo, nosotros cambiamos la fecha del sábado al domingo, pero yo quería una respuesta bíblica, así que decidí visitar a un pastor de la denominación más grande que había allá, que era el pastor presbiteriano. Los presbiterianos son la denominación más grande en el lejano oeste. Así que yo sabía también de que el pastor adventista había sido amigo de este pastor presbiteriano y le había dado un libro llamado El conflicto de los siglos. Así que cuando yo lo conocí a él, él me dijo, yo he estado estudiando este tema del sábado y he llegado a la conclusión que realmente nosotros tenemos que guardar el día sábado santo. Y yo dije, ¿me puedes decir algo diferente? Un pie de nota a esto. Él empezó a guardar el sábado y su iglesia lo botó y lo persiguieron y hoy en día él vive en Suiza. Lo dejé y dije yo, no voy a visitar más pastores, todos van a hacer lo mismo. Van a decirme lo mismo. Y decía yo, ¿qué diferencia tiene que hacer un día? Pero el Espíritu Santo me estaba recordándome a mí, no es acerca del día, es acerca de nuestra fidelidad a Jesús. Y yo decía, puede ser que 3 millones de personas pueden tener la razón y billones de personas en el mundo pueden estar equivocados. No es el tamaño lo que hace que las cosas sean equivocadas o correctas. A ese momento yo ya me había graduado de la escuela secundaria y en Irak hay un sistema. Si tú te gradúas de la secundaria, para ir a la universidad tomas un examen. Si sacas un puntaje de 90 para arriba, puedes ir a cualquier universidad por 4 años por gratis. Si sacas de 70 o para abajo, vas al ejército. Y nadie quiere ir al ejército. 3 meses no dejé mi casa, no salí de mi casa preparándome para este examen. Lo tomé. Saqué suficientemente alto como para ir a la escuela de ingeniería por 4 años. Yo quería siempre ser un ingeniero desde el día que nací,
No porque tenía una pasión para la ingeniería, sino porque ellos hacen más dinero que cualquier otro en ese país. Pero no era algo bueno para mí, porque por todo un año no tuve ninguna necesidad de Dios. Ni siquiera ir a la iglesia, ni siquiera leí mi Biblia, a veces ni siquiera oraba. Y ese tiempo había pasado hasta el final del año de la escuela. Y en la Universidad de Bagdad hay una tradición. Todos los exámenes vienen en un solo día. Empiezas a las 10 de la mañana y vas hasta las 6 de la tarde. Y imagínense qué día fue el día de examen, el día sábado. Algo muy inusual pasó el domingo antes de ese día. Mi madre era una cristiana casual, pero una cosa era bien clara acerca de mi madre. Ella era muy consistente acerca de su asistencia a la iglesia. Ella iba a la iglesia 2 veces al año, en Christmas y en las fechas de Easter, de la Pascua. Pero ese domingo ella quería ir por la celebración. Y como ustedes saben, cuando no tienes el hábito de ir todas las semanas, es bien difícil de ir. Así que ella vino a mí y me rogó a mí para que yo vaya con ella. Y yo salí con un montón de excusas y fallé en todas, y finalmente, bueno, dije, voy a ir a la iglesia con ella. A la iglesia que mi madre asistía tenía como 20,000 miembros, con un pastor. No podían encontrar pastores en el Medio Oeste. En un domingo regular, si tú vas a su iglesia, habría menos de 50 personas ancianas en su iglesia. Pero en Christmas y en Pascua habían 10,000 o 15,000 personas. Había muchos servicios, múltiples servicios. Y mi madre y yo llegamos, el lugar estaba lleno, nos sentamos en la parte de atrás. Y fueron por 1 hora de rituales. Y finalmente el pastor que estaba sentado ahí al frente vino en una silla alta, vino hacia el frente y miró a 3,000 personas y dijo: mi corazón está acongojado. Algo me pasó anoche que nunca me había pasado antes. El Señor me despertó a la medianoche y me dio un nuevo mensaje para ustedes. Y este nuevo mensaje es en ser mártir para Cristo. Bueno, para alguien que no ha estado en la iglesia por todo un año, eso es lo último que tú querías escuchar realmente, ¿verdad? Tú querías ir a la iglesia, sentirte bien, oír acerca de cosas positivas, de esperanza, de fe, no realmente de muerte. Pero ese sermón en ese día cambió mi vida para siempre. Yo quisiera que abran sus Biblias conmigo en Mateo capítulo 19 y vamos a leer el texto más importante de la Biblia completa. Mateo 19, versos 27 al 29. Pedro está hablando con Cristo de la causa del discipulado, en la causa de seguir a Cristo. Y le dijo a él, entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros hemos dejado porque te hemos seguido, pues ¿qué pues recibiremos? Y Jesús les dijo: en verdad os digo que vosotros, que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y esto es realmente el punto principal. Y todo el que haya dejado casas, Jesús le está diciendo, a veces cuando lo sigues a Él, tienes que dejar tu casa atrás. A veces cuando tú sigues a Jesús, tienes que dejar a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tus hermanas. Esto es bien difícil de decir. Escuchen,
Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padre o madre, inclusive a tu esposa o a tu esposo, inclusive a tus hijos. ¿Pueden ustedes imaginar dejar yo a mis hijos? O tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. El sermón fue así, más o menos. Jesús dejó el cielo y fue a la cruz por nosotros, y nosotros deberíamos hacer lo mismo. Así que los discípulos, por amor a Jesús, dejaron todo. Ellos son nuestro ejemplo. Nosotros debemos hacer lo mismo. Y yo sentí la presencia del Señor en tal forma que nunca la había sentido antes. Sentí que Él estaba dentro de mí, alrededor mío, como que el cielo se había abierto y yo como si lo hubiera visto a Él sentado en el trono llamándome a mí. Y estaba tan conmovido que empecé a llorar. Y decidí, voy a seguir a Jesús, no importa lo que pase. El servicio terminó, le dije a mamá, tú anda a casa. Yo te veo en casa más tarde. Y empecé a caminar en las calles de Bagdad por 5 horas. Lleno de miedo por lo que me pasaría a mí si yo seguiría a Cristo. Terminé llegando a la casa del pastor adventista del séptimo día. Le conté acerca del sermón que había escuchado, acerca de mi decisión, acerca de mis miedos, y él me dijo, déjame contarte una historia. Y él me dijo la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Cuántas de ustedes han escuchado de esa historia? Y saben que esa historia pasó como a 50 millas donde nosotros vivíamos ahí en Bagdad. Pero escuchen lo que el pastor me contó a mí de esa historia. Él me dijo que esos 3 amigos oraron para que Dios los liberara del fuego. Pero Dios en su sabiduría decidió liberarlos dentro del fuego. Así que como Dios decidió liberarlos dentro del fuego, ellos tuvieron la experiencia mayor de su vida. Porque ahí en el fuego ellos conocieron a Jesús y lo adoraron y andaron con Él. Porque Dios decidió liberarlos en el fuego. Ellos experimentaron el poder de Dios. La Biblia dice que la gente que inclusive los tiró al fuego quedaron evaporados. Nada les pasó a ellos, ni siquiera el olor del humo estaba sobre ellos. Porque Dios decidió liberarlos dentro del fuego y convirtieron en una inspiración para muchos. Y aquí estamos nosotros, como a 10,000 millas de donde pasó esa historia, 2,000 y tantos años de cuando pasó, y todavía nos habla a nosotros. Esa historia nos inspira. Me miró a mí y me dijo, tú tienes que hacer una decisión por Cristo. Y yo dije, sí. Vamos a orar juntos, me dijo. Vamos a tener un bautismo el próximo sábado. Y yo dije, sí. Vamos a orar por ti, me dijo, para que Dios te libere del fuego, pero prepárate para ir al fuego, para ser liberado en el fuego. Así que el próximo sábado vino. Los exámenes eran el sábado, recuerden, a las 10 de la mañana. Yo crecí en una generación donde realmente en la cultura donde era estudiar o morir. El bautismo era a las 11:30. Yo me levanté ese día, el sábado, a las 5 de la mañana, y escuché una voz que me decía, mira, tú has faltado un montón de sábados antes, uno más no va a hacer mucha diferencia. Pero escuché la voz de Dios que me decía, no es acerca del sábado, es acerca de mí. Cuánto que confías en mí, cuánto me amas a mí. Y escuché la otra voz que me decía, tú no quieres perder todo un año de estudios solamente por unas cuantas horas. Y escuché la otra voz que me decía a mí, no es acerca de un año, es acerca de la eternidad. Todo lo que tú y yo tenemos problemas tiene una significancia eterna. Y escuché la otra voz que me decía, anda, solo hazlo. Dios se encargará de lo demás. Y escuché la voz de Dios que me decía, solo confía en mí. Yo me encargaré de todo. Yo tuve tantos problemas. Y finalmente,
como a las 11 de la mañana, Dios me dio la victoria. Así que me levanté de la cama y corrí hacia la iglesia. El servicio ya había terminado. Toda la gente ya estaba afuera saliendo de la iglesia, así que los trajeron de nuevo hacia la iglesia y tuvimos un bautismo. Nunca olvidaré ese día. Dios ganó ese día. Pero perdí el año de estudios. Perdí también el segundo año de estudios por la misma razón. Y cuando mi padre vio qué había pasado conmigo, él trajo 100 personas de mi familia en nuestra sala en Bagdad. Es una sala muy grande, es como realmente como de la banca hasta aquí. 100 personas vienen a hablarme a mí para que yo me convenciera de no ser cristiano, no seguir a Jesús. Si hubiera estado en drogas o ratero, no se hubieran preocupado, pero todos estaban alrededor mío en el cuarto, en la sala, y todos me estaban hablando a la misma vez, tratando de convencerme. Finalmente, cuando mi padre vio que yo no iba a cambiar mi mente, él sacó su zapato y me lo tiró a mí. Lo que en el lejano oriente es una señal de una vergüenza sobre este individuo. Si ustedes recuerdan como hace 5 o 6 años atrás, cuando el presidente Bush fue allá a Irak, le hicieron lo mismo. Eso le dio permiso a uno de mis hermanos y a uno de mis primos de levantarme de mis hombros y 100 personas empezaron a golpearme. Y lo estuvieron haciendo hasta que yo quedé inconsciente, estaba sangrando, pensaron que estaba muerto. Y como parte de la ceremonia de limpieza, me tiraron afuera a la calle. Cuando acepté a Cristo y decidí seguirlo a Él, decidí seguir a Cristo, me convirtió en una vergüenza para mi familia. Y estos conceptos de vergüenza y honor son muy importantes en nuestra cultura. Pero el Señor perdonó mi vida. Me salvó la vida. En unas cuantas horas yo regresé a conciencia, me desperté y miré el cielo y dije, Señor, si estoy haciendo las cosas correctas, ¿por qué todas estas cosas me están pasando a mí? Parece que desde que empecé a seguirte a ti, siento que todo el mundo está en contra mía. Y él me dijo, sí, de repente, pero yo estoy contigo. Y si Jesús está contigo, no importa quién está en contra tuya. Y yo dije, Señor, siento que he perdido todo, de repente, pero ahora me tienes a mí. Pero si tú tienes a Cristo, es todo lo que cuenta. Y en esta pequeña iglesia había una pareja que estaban muy nuevos, que tomaron un interés conmigo, y así que yo fui a la iglesia y hablaron conmigo, y así que decidí ir a sus casas. Y eran unas personas tan hermosas, me llevaron a su hogar y estuve ahí por muchos meses y me ministraron en una forma muy maravillosa. Una de las cosas que hacíamos cada noche es leer las promesas de la Biblia. Una de ellas que leíamos todas las noches era Romanos 8:28. Y sabemos que la palabra griega para eso es que realmente nosotros estamos convencidos por cualquier duda. ¿Qué dice? Y sabemos que para todos los que aman a Dios, todas las cosas, dice, cooperan para bien. ¿Cuántas cosas? Todas. Todas las cosas trabajan para bien para aquellos que lo aman a Él. Recuerden ahora, cuando las cosas malas les pasen a ustedes. Esta familia me dijeron, no hay futuro para ti en Irak, ¿por qué no te vas al Medio Oriente colegio? Es un colegio adventista. Yo quería ir, pero no estaba acreditado. Y en ese momento había guerra entre los países árabes y Israel. Empezaron esas guerras. Y los países árabes empezaron a traer a los jóvenes al ejército. Así que un día recibí una carta del ejército porque tenía que reportarme al ejército en 6 semanas. Fue un día muy terrible para mí. No quería ir al ejército. Mi padre me escribió una carta. Mira, si tú renuncias a tu fe, ven a la casa, yo te aceptaré, encontraré la forma de que te vayas a Inglaterra y evites al ejército. Yo estaba tan tentado a hacerlo, de tomar la oferta de mi padre.
Pero gracias a Dios por la comunidad de fe. Esa pequeña iglesia oró por mí y me animó tanto para ser fiel a Jesús. 53 veces Pablo nos dice en la Biblia que oremos por los unos por los otros. De animarnos los unos a los otros, de amarnos los unos a los otros. Realmente eso es la iglesia lo que es, ¿verdad? No es realmente para sentarnos aquí por unas cuantas horas cada sábado o escuchar o cantar. Es acerca de una comunidad que se preocupa por cada uno de nosotros. Yo nunca hubiese sido posible que esté aquí hoy con ustedes si no hubiera sido por mi iglesia que me animó y oró por mí. Bien, mi vecino, mi mejor amigo, recibió una carta igual a la que yo recibí. Pero como él era un poquito tenía más edad que yo, tenía que reportarse inmediatamente al ejército. Así que fue a pelear y en una semana murió. Y las noticias vino al vecindario y tuvieron un funeral para él. Y mi madre fue a ese servicio funeral y fue emocionalmente movida. Y vino a casa y le dijo a mi papá, no importa lo que mi hijo sea, yo quiero que mi hijo regrese a casa. Y tomó algún tiempo de convencimiento y finalmente yo llegué a casa. La primera noche que llegué a casa, a las 10:30 de la noche, yo ya estaba en ese momento en la cama. Mi hermano y mi primo que me levantaron a mí ese día para que me pegaran, ellos me sacaron de la cama y me dijeron, necesitamos caminar contigo. Yo no quería ir, pero ellos me forzaron. Así que caminamos como 4 millas fuera de la casa a un parque cerca donde vivíamos, y para el momento en que llegamos al parque era como medianoche. No había una luz, no había nada. Ellos me agarraron de mis brazos para asegurarse que yo no me escape de ellos. Me pusieron en el medio del parque y ahí pararon y me estaban agarrando a mí. Y yo decía para mí, este es el final. Así que empecé a orar y rendir mi vida a las manos de Dios. Ya estaban anticipando un clavado de cuchillo o un disparo. 5 minutos pasaron y nada pasó. 10 minutos y nada. Finalmente, mi primo rompió el silencio y me dijo, mira, o tú eres un loco para ir a través de todo lo que has tenido que pasar, o tú tienes algo que nosotros quisiéramos tener también. Así que tuve el privilegio de compartir mi fe con mi primo y mi hermano. Y estuvimos allí hasta las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, mi hermano dio su corazón a Cristo Jesús. Mi hermano era el más secular que podía imaginarse usted. Todo lo que quería era tomar el negocio de mi padre y quitarlo de allí. Pero hoy él ama a Cristo Jesús. Él estaba tan animado acerca de su nueva fe que fue a su casa y llevó a su esposa a Cristo. Y luego llevó a mi otro hermano y a su familia a Cristo. Y mi primo, el primo que me empezó a pegar, ¿recuerdan? Hoy día es el pastor de esta iglesia. Ellos viven una vida muy triste. Esto es muy triste para mí. Los cristianos están siendo perseguidos y tirados por todas partes en el lejano oriente. Yo hablo con mis hermanos y mi primo por Skype de vez en cuando. Ellos tienen que esconderse en los basements de las casas, cerrar las ventanas y las puertas. Y solo orar por seguridad. No saben lo que va a pasar de un día al siguiente. ¿Qué es lo que les pasará?
Así viven ellos. Mi primo pudo escapar del país y se fue al Líbano y pastoreó por un año, pero un día él se sintió tan convencido de regresar nuevamente a Irak. Él dijo, ¿quién se va a encargar de nuestra única iglesia en Irak? Y se regresó a Irak. Todo el mundo en Irak trata de escapar afuera y él fue adentro. Oren por él. Es una vida muy miserable, una vida muy miserable en toda esa zona de allí. Todavía tengo que decirles hoy día cómo estoy vivo todavía hoy. Escuchen esta historia. Esta familia con la que yo estuve, me quedé. Ellos me dijeron que por 40 años la iglesia en Irak habían tratado con las universidades del Medio Oriente acreditarse por 40 años, habían tratado de influenciarse, habían tratado de pagar dinero, nada trabajó. Y finalmente dijeron, ¿por qué no oramos? No es que no oraran antes, pero no realmente habían orado con la pasión y la intensidad que ellos necesitaban. A veces tú realmente necesitas estar en tus rodillas toda la noche. Así que un grupo de personas que fue de esta iglesia en el basement un viernes en la tarde y estuvieron allí hasta el domingo en la tarde. Ellos oraron, ellos adoraron a Dios, ellos ayunaron. Y el martes de esa semana recibieron la carta del Ministerio de Educación del Medio Oriente que estaban ya acreditados. 40 años que realmente el esfuerzo humano falló, pero Dios lo hizo cuando su pueblo oró. No puedo explicar esto, nadie puede explicar, porque Dios es mayor que todo esto. Mi consejo para ti es que no esperes ni siquiera por 40 segundos antes que tomes lo que tengas frente al Señor. Así que me fui a la Universidad del Medio Oriente y llegué allí. En cuanto llegué, la guerra civil empezó. Bueno, yo no tenía nada que ver con eso, ¿verdad? Pero la guerra inmediatamente empezó. Y alguien vino a mí y me dijo, ¿todavía quieres ser un ingeniero? Yo le dije que sí. Ándate a Walla Walla College, a la Universidad de Walla. ¿Hay alguien aquí de Walla Walla College? ¿Alguien ha estado en Walla Walla? Bueno, hay varios aquí. Bueno, mi primera reacción fue, ¿quién su mente correcta va a ir a Walla Walla? Porque Walla Walla en árabe quiere decir el lugar del demonio. Yo pensé realmente que era un lugar malo y me dijeron, no, este es un nombre indio que quiere decir es la tierra de muchas aguas. Así que la iglesia oró por mí por 13 meses. Ayunó una vez a la semana para que yo pueda ir a Walla Walla. Yo fui a Walla Walla, estudié para ingeniero y después sentí el llamado para ser pastor. Y regresé nuevamente a la universidad. Pastoreé por 20 años. He estado enseñando en el seminario por 13 años. 10 años atrás, hace 10 años, justamente cuando la guerra entre Irak y Estados Unidos empezó, hace 6 años, tengo un primo, una prima que vino a este país para tener un entrenamiento médico y nunca regresó a casa a Irak. Así que decidió regresar a Irak, y así como las mujeres no tienen problemas de meterlos al ejército, así que regresó a Irak. Y regresó aquí a Estados Unidos y yo fui a verla cuando regresó aquí. Y me dijo, siéntate. Tú nunca vas a creer lo que te voy a contar, lo que yo vi allá en Irak. Me dijo, tu madre está adorando a Dios por el sábado cada día. Me dijo, tu mamá ahora va a esa iglesia adventista. Ella está estudiando con tu primo para ser adventista.
Ella me dijo, tu mamá está alabando a Dios por tu fidelidad cada día. Yo le dije, mi madre me botó de la calle cuando yo decidí seguir a Cristo. Ella me dijo, tú estás vivo ahora por tu fidelidad a Dios. Yo le dije, ¿cómo es eso? Me dijo, después de que tú dejaste el país, la guerra entre Irak e Irán comenzó. 10 años. Y 1 millón de personas de mi edad murieron en esa guerra. Después hubo una guerra con Kuwait, que es el pequeño país que está ahí al lado. Y después hubieron 3 guerras con Estados Unidos y otro 1 millón de personas murieron, jóvenes, y yo estoy vivo. Yo nunca supe que cuando acepté a Cristo y decidí seguirlo a Él, no importa qué iba a pasar, que yo estoy vivo hoy por mi fidelidad a Él. Yo nunca supe que como resultado de esa fidelidad, muchos miembros de mi familia vendrían al Señor. Es increíble. Nosotros tenemos un gran Dios, maravilloso. Mi madre se bautizó hace 5 años y murió unos cuantos meses después. Ella era diabética y no había medicina. Pero yo sé que la veré en el cielo. Yo quisiera tomar con ustedes unos cuantos minutos y compartir con ustedes algunas lecciones de esta historia. Siempre sean fieles a Dios, no importa lo que pase. Yo tuve problemas con el tema del sábado, pero todos aquí tenemos siempre un problema con el cual lidiar. Siempre sean fieles a Dios. No se enfoquen en los problemas, enfóquense en la grandeza de Dios. Saben, hay muchas historias en la Biblia que nos dicen que nuestro Dios puede hacer cosas imposibles, increíbles. Un día Dios vino a una mujer que tenía 91 años de edad, que ya había perdido todo poder para tener descendencia. Su esposo tenía 100 años y el Señor le dijo, vas a tener un hijo. Y ella empezó a reírse, pensó que era una broma. Si realmente tú te pones a pensar, ella más era una candidata para un asilo de ancianos que para un lugar de maternidad, ¿verdad? Pero Dios le dio al niño de todas maneras. Porque Él dice, nada es imposible para el Señor. Miles de años después, Él vino a una virgen y le dijo, te voy a dar a un niño, y ella le creyó y se convirtió en la madre de Cristo. Un día Él vino a un pequeño joven y le dijo, si crees en mí, vas a vencer a ese gigante. Y ahora Él me viene a ti y dice, si tú crees en mí, puedes vencer a esos gigantes en tu vida, puedes mover montañas, en las Himalayas, los Cascades, las rocas. Cualquiera que sea el problema en tu vida, Dios es más grande que ellos. Nada en tu vida es grande. Es tan grande que Dios no lo pueda conquistar. Cuando yo estaba en la escuela en Medio Oriente, fui a una de las escuelas de los profesores y le dije a uno de mis profesores, le dije, tengo que dejar este país para ir a los Estados Unidos. Y él me dijo, ni siquiera lo piensas. Yo le dije, ¿por qué no? Primero me dijo, no conoces el idioma, no tienes el dinero. Y estos son problemas menores. Y yo le dije, ¿cuál es el problema mayor? Los Estados Unidos no están aceptando a nadie de Irak. Y él me dijo esto, nunca voy a olvidar lo que me dijo. Fue más fácil que Moisés tomara a los hijos de Egipto y los llevara a la tierra prometida que para que tú vayas a los Estados Unidos. Qué hombre de ánimo que me daba, ¿verdad? Olvídate el punto de este. Se olvidó del punto de esta historia. No fue Moisés quien lo hizo, fue Dios quien lo hizo, ¿verdad? Y ese Dios está disponible para ti. Está disponible para todos nosotros. Es un Dios poderoso. ¿Qué tan grande es tu Dios? Saben, nosotros no nos vamos a la cama a dormir pensando que las estrellas se van a caer sobre nosotros, ¿verdad? Pero a veces nos vamos preocupados sobre finanzas, sobre la enfermedad de un niño. Recuerda, Dios es más grande que eso. Y la otra lección
es que ores como si tu vida dependiera de eso. He visto el poder de oración. 40 años la iglesia estuvo tratando todo para que puedan acreditarse en escuela del Medio Oriente y falló. Pero cuando oraron de la forma correcta, Dios lo hizo. Mi iglesia oró por mí 13 meses. Ellos adoraron una vez por semana. Y en octubre 6 de 1976, yo obtuve la visa de los Estados Unidos. Y en noviembre 12 de ese mismo año, Saddam Hussein firmó mi pasaporte para que pueda yo venir aquí a los Estados Unidos. Dios tomó a un dictador malo para que firme mi pasaporte para que yo pueda venir aquí. ¿Saben? Ya no tengo ese pasaporte porque cuando me convertí en americano tuve que dejar mi pasaporte. Si tendría ese pasaporte hoy valdría mucho dinero. Si lo pusiera en eBay mucha gente lo quisiera, ¿verdad? No tengo ese pasaporte, pero tengo la seguridad que Dios está conmigo y que Dios es mayor que cualquier cosa y Dios guía nuestras vidas y que seas paciente. A veces nosotros queremos que las cosas sean instantáneamente. Hemos sido influenciados por el síndrome de McDonald's. Tú vas a McDonald's y en cuantos segundos tu comida ya estará lista para ti. Pero con Dios de repente tomará años. Y esto es lo más excitante que quiero dejar con ustedes hoy. Un día habrá una gran mesa yendo hasta la infinidad. Le llamamos a la mesa mesiánica y Jesús estará a la cabeza de esa mesa. Tú estarás allí, yo estaré allí. Y Él te dirá a ti cómo hizo las cosas para que funcionaran para ti. Y de su boca escucharás. Yo realmente no puedo esperar por ese día. Y piensa siempre está pendiente de escuchar la voz de Dios. Yo escuché la voz de Dios a través de un pastor ortodoxo en esa fecha y mi vida nunca fue la misma. Estoy tan feliz que mi mamá me forzó a llevarme a esa iglesia ese día y ese fue un día tan definitivo para mí. Esto es lo que yo creo. Dios te está hablando a tu corazón ahora. Te voy a dar una oportunidad para que le muestres tu amor a Él. Vamos a cantar. Yo me rindo a ti. Si quieres venir al frente para rendirle a Él todo. De repente tú quieres venir al frente para decirle cuánto lo amas. De repente hay un problema en tu vida con el cual tú estás luchando. Quiero que se lo pongas en sus manos aquí, que lo pongas en la mano de Jesús. De repente hay alguien aquí que realmente está luchando con aceptar a Jesús. Quiero decirte que Él es valioso, Él vale la pena. De repente vas a encontrar problemas y dificultades, pero Él es valioso. La gente siempre me pregunta, ¿vale la pena seguir a Jesús? Yo quiero decirte una cosa. Y si tú observas a todo el mundo y a todas las edades, tendrán y adicionarán sus testimonios al mío y te dirán, vale la pena seguir a Jesús. Él te dará una nueva vida, te dará una nueva esperanza. Él te dará un propósito. Él pondrá tu vida junta, armará tu vida para ti. Vamos a parar todos juntos, vamos a pararnos ahora, porque el Espíritu Santo está trabajando en tu vida.